Buen día a todos, mi nombre es Dalia López Gaitán y el día de hoy seré partícipe como moderadora de este panel de expertos, que el día de hoy hablarán sobre la contaminación de agua por desechos industriales y cómo es un problema para el ser humano y el ambiente en el que vivimos. Sabemos que el principal recurso natural que debemos cuidar es el agua, ya que es el recurso más valioso. Sin ella, ninguna forma de vida sería posible. Lamentablemente, en la actualidad, nuestro planeta afronta una fuerte crisis de contaminación acuática, producto de una mala gestión de residuos líquidos que se desechan al mar o a los ríos. La contaminación industrial del agua es causada principalmente por la descarga de compuestos y productos químicos nocivos para el agua. Esto hace que este recurso sea inútil para los seres humanos, ya que no es apta para su consumo ni para su uso en propósito, como la agricultura o actividades recreativas. Además, también pone en peligro la vida del resto de los seres vivos, tanto animales como plantas. Es un placer presentarles a la ingeniera bioquímico Elena Hernández, Jennifer Parra con un doctorado en Ingeniería Ambiental, el ingeniero geológico Alexis Rivera, ingeniero químico Fernanda Esparza, ingeniero bioquímico Ayala Brenda, ingeniero bioquímico Paola Reyes, ingeniero oceanógrafo Arturo Rocha y científico ambiental Perla Sánchez, que nos hablarán respecto al tema. A continuación, cedo la palabra a la especialista Jennifer Parra. El impacto de la población sobre los sistemas ecológicos del planeta se ha ido haciendo más aparente en los últimos años, poniendo de manifiesto la estrecha relación existente entre los niveles de contaminación ambiental y la salud de la población. Las enfermedades infecciosas representan un gran riesgo y son la principal causa de muerte en niños y jóvenes adultos. Muy buenas tardes. La contaminación en el medio ambiente ha llevado a los gobiernos de distintos países a tomar medidas más estrictas para el monitoreo y control de las especies químicas a nivel ambiental. Mi nombre es Brenda Francesca Ayala Quevedo, soy ingeniera bioquímica. Voy a presentar mi discusión sobre el tema la contaminación del agua, el cual es un tema de enorme y vital importancia, ya que el agua es la fuente de vida y es la sustancia química con la que más tenemos contacto. Sin embargo, no la valoramos como lo único y especial que es. Es necesario observar desde el punto de vista químico, conocer su composición, su estructura, para entender lo singular de sus características, la aparición de la vida como la conocemos ahora. Los ecosistemas, ya sean marino, terrestre o aéreo, pueden verse afectados debido a la contaminación química, la cual consiste en la alteración del medio ambiente por la interacción de un agente externo que causa transformaciones mayormente dañinas en los seres vivos, el suelo, el aire, el agua, prácticamente el planeta en general, los cuales producen daños muy letales ocasionados por reacciones químicas no controladas, generando una contaminación de consecuencia negativa a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuánta cantidad de agua existe en el planeta y cuáles son los factores que afectan? El agua es uno de los compuestos más abundantes de la naturaleza, ya que aproximadamente cubre 3/4 partes de la superficie total de la Tierra. Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia, existen factores limitados sobre la cantidad de agua para el consumo humano. El agua funciona como disolvente universal en los medios intracelular y extracelular gracias a su destacada capacidad como disolvente. El agua entonces no provee un entorno termodinámicamente favorable para que las relaciones bioquímicas ocurran, sino que participan muchas de ellas. El recurso más valioso que tenemos es el agua.
Lamentablemente, en la actualidad nuestro planeta afronta una fuerte crisis de contaminación acuática, producto de una mala gestión de residuos líquidos que se desechan al mar o a los ríos. La contaminación industrial del agua es causada principalmente por la descarga de compuestos y productos químicos nocivos en el agua. Las bajas concentraciones, aunque sumamente tóxicas, de elementos químicos en el medio ambiente, hacen necesario el uso de procedimientos analíticos cada vez más precisos y rápidos que garanticen su correcta detención con la finalidad de proteger y salvaguardar a la población. Desde el espacio, cualquier imagen de nuestro planeta muestra que es un planeta azul, debido a que el 70% de su superficie es agua y el 30% es tierra firme. Pero realmente no es un planeta azul, simplemente es un planeta mojado. En el mundo, la cantidad más grande de agua es de agua salada, con el 97.5%, del cual pertenece a los mares y a los océanos. El restante 2.5% es agua dulce, casi toda está congelada en los polos y en los glaciares. El agua congelada representa el 69.7% de agua dulce. El agua subterránea representa el 30%. Por último, en los ríos y en los lagos solamente encontramos que el 0.3% equivale a agua dulce. Existen diversos factores que afectan la calidad del agua, como son los desechos industriales, el uso de pesticidas en la agricultura, derrames de petróleo, etc. Por lo que el ser humano es responsable de estos factores negativos. ¿Cuáles son los efectos negativos de la contaminación de agua? La degradación del agua provoca efectos negativos como la modificación de los ecosistemas acuáticos, la destrucción de los recursos hidráulicos, riesgos para la salud, incremento del coste para el tratamiento para utilizar el agua y daños en la instalación, pero también serían los daños que se le hacen a las zonas de recreación. Los residuos líquidos que son arrojados al agua contienen compuestos como tintes sintéticos e innumerables compuestos tóxicos que poseen ciertas propiedades como resistencia a la acción de la luz y el agua, lo que imposibilita a estos compuestos biodegradarse en el medio ambiente. Si hablamos de efectos negativos en los océanos, estos absorben más de un cuarto de emisiones de dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono absorben, estos más acidifican. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera no son normales desde hace tiempo. Incluso alcanzaron cifras récords en 2016, según la Organización Meteorológica Mundial. Esto repercute en los océanos, cuya acidez alcanza niveles peligrosos. Con la contaminación del agua se pueden producir enfermedades como disrupciones hormonales, daño al sistema reproductor, problemas en la piel, cáncer, filtración en cadenas alimentarias, en suelos y acuíferos subterráneos. La información facilitada por la OMS dice que, considerando únicamente de las enfermedades diarreicas frecuentemente asociadas al consumo de agua o alimentos contaminados, aproximadamente 2 millones de personas mueren cada año, mayoritariamente niños de menos de 5 años. Ejemplos de brotes infecciosos asociados a la contaminación fecal en el medio ambiente fueron los de Shanghái en 1988, en el que se produjeron 3.000 casos de hepatitis A y 25.000 de gastroenteritis virales debido al consumo de moluscos cultivados en un estuario con contaminación fecal. Un brote de gastroenteritis por norovirus, probablemente asociado al consumo de agua con contaminación fecal en una residencia de ancianos en Albacete, que afectó en 1999 a 341 personas, y los brotes de hepatitis E en Kanpur en 1991, que afectaron a 79.000 personas, o el más reciente de 2004 en Sudán, que afectó a 6.861 personas y causó 87 muertes en la región de Darfur, donde el número de casos continúa incrementándose. El agua de mar no contaminada tiene un pH de 8.2. Desde la revolución industrial, este pH cayó a 8.1. No parece mucho,
pero representa un 26% en comparación a los niveles industriales. Hace décadas, Sillen planteaba que el océano debería ser considerado como un gran reactor ácido-base, ya que en él se mezclaban los ácidos provenientes de la Tierra y con los provenientes de la meteorización de las rocas. Los científicos que participaron en el informe del BioCid advierten que para detener la acidificación es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Además, dicen que incluso si se lleva a cabo el Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, podría no ser suficiente para detener la acidificación. La contaminación del agua provoca la desaparición de la biodiversidad y los sistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración de la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Efectos nocivos en el desarrollo de las especies, teniendo en cuenta el sistema inmunológico, la supervivencia y las dificultades de reproducción. Además, si el agua está contaminada por algún desecho tóxico, los peces que están en ese lugar lo van a poseer en sus pieles. Y a la hora de que nosotros lo consumimos, estos nos transmiten enfermedades. Ahora pueden dar su punto de vista sobre los contaminantes. La contaminación por compuestos químicos orgánicos en el agua es necesaria la actuación de bacterias que requieren oxígeno para su degradación en el agua. No se evidente sin depurar, se agota el oxígeno presente en ella y así matan la vida acuática. Las aguas contaminadas presentan diversos compuestos dependiendo de su procedencia. Estos pueden ser pesticidas, tensoactivos, fenoles, aceites, grasas y metales pesados. En aguas residuales están fijados niveles máximos para diversas sustancias y en particular para el mercurio, cadmio, hexaclorociclohexano y tetracloruro de carbono. Las aguas residuales son la principal fuente de microorganismos patógenos que se transmiten a través del ambiente y que llegan a la población, especialmente a través de la contaminación del agua usada para beber, agua utilizada en cultivos de vegetales o cultivos de moluscos bivalvos, en la preparación de la comida, para lavar, el baño o en diversos usos recreativos. El tratamiento actualmente aplicado a las aguas residuales procesadas por métodos biológicos y fisioquímicos ha reducido significativamente la incidencia de enfermedades entre la población, especialmente las de etiología bacteriana. Sin embargo, los protozoos y los virus son más resistentes que las bacterias a muchos de estos tratamientos. La mayor parte del virus se transmite por vía oral fecal. No tienen vuelta lipídica y son relativamente resistentes al calor, la desinfección y los cambios de pH. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad, la de los tejidos corporales. Se mide a través del pH. La sangre del organismo tiene un pH ligeramente básico, que es importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Cabe recalcar que también los procesos de redox entran en gran parte de la medicina, al igual que de muchas de las enfermedades que padecemos. Son aquellas donde hay movimiento de electrones desde una sustancia que cede electrones, que es el reductor, y a una sustancia que capta electrones, que es el oxidante. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? La célula galvánica, pila galvánica o celda voltaica, es un dispositivo que utiliza las reacciones redox para convertir la energía química en energía eléctrica. La reacción química utilizada es siempre espontánea. Existen distintas metodologías que requieren de largos y tediosos procedimientos químicos de separación. Esto involucra un aumento elevado de consumo de tiempo, reactivos y muestras y de muy alto costo. Al manejar estas muestras y reactivos peligrosos, existe un riesgo y hay un aumento de error y de eficiencia de detención.
Existen diversos métodos para la determinación de características físicas en el agua. Para la turbidez sería un método nefelométrico, para el color un método colorímetro, para la determinación de sólidos totales, disueltos y suspendidos sería un método gravimétrico, para la determinación de conductividad sería un método conductivímetro. Para la determinación del pH se pueden utilizar como un método de potenciómetro. El método titulométrico se puede utilizar también para distintas cosas, como es para la acidez, alcalinidad, dureza, determinación de dióxido de carbono libre. Las reacciones de equilibrio ácido-base ocurren en medio acuoso. Por tanto, el agua puede actuar como un ácido o como una base. Dependerá del medio en el que se encuentre. Las características del agua como disolvente se deben a su elevada polaridad. Esta polaridad le permite interaccionar con muchas moléculas, sobre todo polar e iónico. Otras sustancias muy importantes que pueden ser disuelto por el agua son los gases. El oxígeno y el dióxido de carbono se disuelven en el agua, lo cual es fundamental para la vida acuática. De esta manera, los animales y las plantas acuáticas obtienen sus nutrientes. Se conoce como autoionización del agua el proceso en el que dos moléculas de agua no solo interaccionan, sino que hay un equilibrio entre ellas. Las dos moléculas que se forman es el hidronio y un ion hidroxilo. Son muy reactivas, por lo que vuelven a formar agua. De esta manera se dice que hay un equilibrio entre ellas. Una posible solución sería que se delimitara un espacio para que las fábricas pudieran desechar sus residuos ahí y posteriormente podrían ser tratados para que evitaran seguir contaminando. Se les daría un aviso a los dueños para que acaten la instrucción y en caso de que no lo hicieran, pues simplemente se mandarían a la cárcel y se cerraría la fábrica temporalmente y pues obviamente tendría una multa para que siga operando la fábrica. La oxidación es un mecanismo de remoción prometedora, especialmente cuando se emplea cloro o ozono. El ozono ha sido ampliamente usado como un oxidante en el tratamiento de agua potable. En repetidas ocasiones se ha propuesto para eliminar compuestos orgánicos en el tratamiento de aguas residuales. La molécula de ozono puede reaccionar con muchos compuestos orgánicos. La solución sería la aceleración de los hidrocarburos. Pero, ¿el agua puede contar con biodegradantes? Pues sí, de hecho, hay dos métodos, los cuales se los voy a leer. La simulación biológica, que consiste en disminuir o suprimir los factores medioambientales que limitan la acción de bacterias. Puede tratarse de añadir elementos nutritivos con fertilizantes, de suprimir cualquier carencia de oxígeno o de mejorar la disponibilidad biológica del contaminante. El recurso a fertilizantes es la técnica más utilizada. O el aumento biológico, que consiste en añadir microorganismos al entorno o al residuo que hay que tratar. Es posible cambiar acciones de aumento biológico con acciones de simulación biológica. Esta sería mi posible solución. Y bueno, gracias. Algunas posibles soluciones para reducir la contaminación en el agua sería reducir el uso de químicos contaminantes, tratamientos hacia aguas grises, hacer uso de energías limpias y renovables, evitar la sobreexplotación de acuíferos y dar un uso responsable del agua. En conclusión, la contaminación del agua, tanto química como física o biológica, alteran su calidad y perjudica sus entornos vinculantes. Bajo estos datos y valorando nuestro ambiente, tenemos el compromiso inminente de aportar valor y acción en el cuidado del agua, previniendo su contaminación. Es esencial volcar nuestras acciones en un uso responsable del agua y aprender actividades enfocadas a reducir las causas que provocan su contaminación, aunque parezca algo inalcanzable. Empezando por ser responsables a pequeña escala, estaremos contribuyendo a la solución del problema.